Los Rus de Kiev eran un pueblo eslavo medieval que habitaba la región que hoy corresponde a Ucrania, Bielorrusia y partes de Rusia. El término Rus de Kiev hace referencia al periodo en que la ciudad de Kiev era la capital y el centro político de la civilización rusa. Se cree que la Rus de Kiev se formó como resultado de la fusión de diferentes grupos étnicos y tribus que habitaban la región de Europa del Este, principalmente durante el siglo VIII y principios del IX. La principal fuente histórica sobre la formación de la Rus de Kiev es la Crónica de los Años Pasados, escrita en el siglo XII, supuestamente por un monje del monasterio de Kiev llamado Néstor. Esta crónica se considera la fuente más antigua e importante de la historia rusa antigua. Según la Crónica de los Años Pasados, la Rus de Kiev fue fundada por tres hermanos llamados Rurik, Sineus y Trubor, que originalmente eran líderes de los guerreros Vareg, que esencialmente eran vikingos que vinieron de Escandinavia y se trasladaron a Europa del Este, donde ocuparon nuevas tierras. Esta narración sugiere que los varegos escandinavos desempeñaron un papel importante en la fundación de la dinastía gobernante en Kiev. Rurik es considerado el líder más importante y fue el fundador de la dinastía ruríkida, que gobernó la Rus de Kiev. Además de la influencia de los varegos escandinavos, la Rus de Kiev también estaba formada por tribus eslavas orientales que habitaban la región, como los eslavos polacos y drevlianos. La interacción entre los escandinavos y las tribus eslavas dio lugar a la formación de la sociedad ruso-ucraniana, que llegó a conocerse como la Rus de Kiev. La Rus de Kiev estableció relaciones comerciales y políticas con el Imperio Bizantino y también con otros pueblos de Europa Oriental. La relación entre la Rus de Kiev y el Imperio Bizantino fue de gran importancia durante el periodo medieval. Esta relación tuvo importantes repercusiones en la política, cultura, el comercio y la religión de ambas civilizaciones. La relación con el Imperio Bizantino comenzó a desarrollarse a principios del siglo X a través del comercio. La Rus de Kiev tenía acceso a productos del Imperio Bizantino, como especias, telas, joyas y otros bienes valiosos. A cambio, la Rus de Kiev exportaba productos como pieles, miel, cera y esclavos. La floreciente relación comercial entre los dos imperios se reforzó mediante alianzas políticas y matrimoniales. Los matrimonios entre miembros de las familias reales bizantina y de la Rus de Kiev se utilizaban para sellar acuerdos y garantizar la paz entre los imperios. Antes de la llegada del cristianismo ortodoxo bizantino, los pueblos eslavos que habitaban la región tenían sus propias creencias y prácticas religiosas, que se conocían como paganismo eslavo, una religión politeísta, lo que significa que los seguidores creían en múltiples dioses y diosas que personificaban diversas fuerzas naturales y aspectos de la vida humana. Estos dioses y diosas eran venerados mediante rituales, festivales y sacrificios en lugares sagrados como montañas, ríos o bosques. El paganismo eslavo estaba profundamente arraigado en las tradiciones y la vida cotidiana del pueblo e influía en aspectos como la agricultura, las cosechas, los matrimonios y los nacimientos. Vladimir I de Kiev, también conocido como Vladimir el Grande, fue uno de los gobernantes más destacados de la Rus de Kiev. Gobernó como Gran Príncipe de Kiev desde 980 hasta 1015, siendo uno de los príncipes más influyentes de la dinastía ruríkida. Durante su gobierno, Vladimir amplió el territorio de la Rus de Kiev, conquistando nuevas tierras y principados vecinos. Su política expansionista condujo a exitosas campañas militares con tribus vecinas como los pechenegos, los búlgaros del Volga y los kazajos, consolidando así su poder e influencia en la región. Vladimir era conocido por ser un gobernante pagano y politeísta, seguidor del paganismo eslavo, que era la religión predominante en la Rus de Kiev en aquella época. Sin embargo, en su búsqueda de una religión que unificara su reino y reforzara sus relaciones internacionales, barajó varias opciones. Vladimir envió emisarios para estudiar las principales religiones de la época, como el Islam, el judaísmo y el cristianismo ortodoxo bizantino. Al final,
los emisarios regresaron con informes favorables sobre el cristianismo ortodoxo bizantino, describiendo la grandeza de las ceremonias religiosas en Constantinopla y la belleza de las iglesias y mosaicos. Según la crónica de los años pasados, Vladimir decidió convertirse al cristianismo ortodoxo bizantino en 988, tras su matrimonio con la princesa bizantina Ana, hermana del emperador bizantino Basilio II. La conversión de Vladimir I fue un acontecimiento importante en la cristianización de la Rus de Kiev. Tras su conversión al cristianismo, los Rus de Kiev recibieron a misioneros y clérigos del Imperio bizantino para ayudar a establecer la Iglesia ortodoxa en sus tierras. Las relaciones eclesiásticas y culturales se estrecharon y el Imperio bizantino ejerció una influencia significativa en la arquitectura, el arte y la liturgia de la Iglesia ortodoxa rusa. Yaroslav I, también conocido como Yaroslav el Sabio, fue uno de los gobernantes más destacados de la Rus de Kiev. Nació hacia 978 y gobernó como Gran Príncipe de Kiev de 1019 a 1054. Era hijo de Vladimir el Grande, el soberano que introdujo el cristianismo ortodoxo en la Rus de Kiev. Durante su reinado, Yaroslav fue un líder sabio y hábil que trató de fortalecer y expandir el dominio de la Rus de Kiev. Yaroslav es conocido por haber codificado las leyes de la Rus de Kiev, un documento llamado Ruskaya Pravda, que se convirtió en un hito importante en la historia jurídica de Rusia. Este código de leyes se basaba en principios cristianos y costumbres eslavas y contribuyó a establecer una estructura jurídica más organizada en el Principado. Yaroslav apoyó la cultura y la educación fundando escuelas e instituciones educativas, además de promover la traducción de textos religiosos y literarios del griego y el latín al eslavo. Yaroslav fue responsable de varias obras arquitectónicas importantes en Kiev. Construyó y renovó iglesias y monasterios, entre ellos la Catedral de Santa Sofía, que se convirtió en un ícono de la Rus de Kiev y sigue siendo una de las principales atracciones turísticas de la ciudad. La historia de la Rus de Kiev estuvo marcada por las luchas internas por el poder entre las distintas ramas de la dinastía gobernante y otros líderes regionales. La rivalidad entre los príncipes conocidos como kniaz a menudo desembocaba en conflictos armados y guerras civiles, ya que los diferentes príncipes trataban de consolidar su dominio sobre territorios y recursos. La Rus de Kiev se vio envuelta a menudo en conflictos con tribus vecinas como los pechenegos, los polovtsianos y otros pueblos nómadas que habitaban las estepas euroasiáticas. Estos conflictos solían estar motivados por cuestiones territoriales, el control de las rutas comerciales y la venganza contra los ataques a las aldeas pertenecientes a los Kiev. La resistencia de la Rus de Kiev contra los mongoles fue uno de los capítulos más dramáticos de la historia de la Rusia medieval. Tras la devastadora invasión mongola de 1240, conocida como la invasión de la Horda de Oro, la Rus de Kiev quedó subyugada bajo el dominio mongol. El periodo que siguió se conoció como la dominación mongol-tártara. Al principio, los principados rusos resistieron ferozmente la invasión mongola, pero la superioridad de la tecnología militar y las tácticas de guerra de los mongoles resultó abrumadora. Las ciudades fueron saqueadas, la población masacrada y muchas estructuras gubernamentales e iglesias destruidas. En 1240, la propia ciudad de Kiev fue conquistada y arrasada por los mongoles. Tras la invasión, los principados de la Rus de Kiev se vieron obligados a someterse a la autoridad mongola y a pagar tributos al dominio de la Horda de Oro. La mayoría de los príncipes locales conservaron sus gobiernos y dominios, pero ahora bajo la soberanía mongola. Los príncipes rusos se convirtieron en vasallos de los líderes de la Horda de Oro y se vieron obligados a suministrar soldados al ejército mongol cuando fuera necesario. Sin embargo, con el tiempo, se produjeron algunas revueltas e intentos de resistencia contra el dominio mongol. Algunas ciudades y principados intentaron rebelarse y liberarse de la sumisión, pero la reacción de los mongoles fue brutal y despiadada. Uno de los intentos de resistencia más notables fue el de Dmitri Donskoy, príncipe de Moscú. En 1380,
Dmitri Donskoy, dirigió un ejército ruso contra la Horda de Oro en la famosa batalla de Kulikovo. Aunque la batalla fue una victoria estratégica para los rusos, no supuso la liberación completa del dominio mongol, pero demostró que los mongoles no eran invencibles. La resistencia rusa contra los mongoles fue un proceso largo y gradual. A finales del siglo XIV y principios del XV, la Horda de Oro empezó a debilitarse y a fragmentarse internamente. Esto permitió a algunos principados rusos liberarse del dominio mongol y volver a ser independientes. En 1480, la Horda de Oro intentó reanudar la recaudación de tributos de los principados rusos, pero el gran príncipe Iván III de Moscú, también conocido como Iván el Grande, se negó a pagar, lo que supuso la independencia total de Moscú de la Horda de Oro. La resistencia de la Rus de Kiev contra los mongoles fue un periodo turbulento y difícil de su historia, pero finalmente contribuyó a allanar el camino para el surgimiento del Estado ruso unificado bajo el liderazgo de Moscú. Estas guerras y conflictos, tanto internos como externos, desempeñaron un papel importante en el declive de la Rus de Kiev y la fragmentación de la política de la región. Tras la invasión mongola, los territorios de la antigua Rus de Kiev se dividieron en varios principados independientes, cada uno gobernado por príncipes locales. Esto marcó el final del periodo de la Rus de Kiev como entidad unificada, y los principados independientes que surgieron de esta fragmentación fueron los precursores de los futuros estados de Rusia, Bielorrusia y Ucrania, cada uno con su propio patrimonio cultural e identidad única. La grandiosa historia de la Rus de Kiev y los vestigios de aquella época gloriosa siguen fascinando hoy a historiadores y turistas que exploran los misterios y maravillas de este brillante periodo de la historia de Europa Oriental. La Rus de Kiev es recordada como una civilización resistente e influyente cuyos logros y desafíos forjaron el camino hacia el mundo moderno.